haz tu presencia en este lugar para que todo lo que hablemos sea de tu palabra, no sea palabra de hombre, sino palabra escrita, palabra que das, Señor, palabra, pensamientos que tú nos das en las Sagradas Escrituras, Señor. Te ruego, no apartes de mí tu Espíritu Santo, que Él sea el que me guíe y el que me dé la fuerza para poder resistir, Señor, estar en el momento o los momentos precisos que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Amén. En este momento y en esta explicación, tal vez sea algo importante para usted y también para mí. Los tiempos de nuestra vida siempre encontramos niveles y tiempos de edades tal vez, pero el título de ese compartimiento de palabra es cómo comenzar de nuevo. Cualquiera diría, bueno, yo ya empecé desde hace mucho. Otros dirán, no, pues es importante saber qué es comenzar de nuevo. Y algunas personas nos han preguntado, ¿qué es Dios para ustedes? ¿Quién es Dios? ¿O cuál es su Dios? Y muchas veces tenemos que responder algo a lo que nos están preguntando. En este caso, yo puse aquí como alguien que no conoce a Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, es preciso ir desde el principio de la Biblia para conocer a Dios. En Génesis 1:1 nos declara cómo es Dios o qué es Dios. Y nos encontramos en Génesis 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Dice, en el principio creó Dios. Dios es nuestro creador. Es el creador del universo. Dice aquí, los cielos y la tierra. Para que tengamos que describir qué es los cielos, bueno, tenemos un cielo hermoso en nuestro planeta, que en los espacios de nuestro planeta es un color azul, hermoso. En el segundo cielo, que se refiere tal vez la palabra de los cielos, entonces es el siguiente, que es el de los planetas, las estrellas. Puede contar también el sol. Entonces estamos ahí en el segundo cielo viendo la creación de Dios. Es el universo donde están las estrellas, donde están los planetas, donde están todos los astros, vamos a decirlo así. Pero hay otro cielo, el tercer cielo, donde mora Dios, donde se encuentra el reino de Dios, donde nadie puede llegar hasta allá si no es a través de su Espíritu. Ahora sí podemos decir, ¿quién es Dios? Dios es nuestro creador, el creador del universo y el creador de la tierra. Vemos entonces que damos un paso en este momento, en esta explicación de que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero ahora, ¿quién va a gobernar la tierra? Entonces, Dios, el sexto día, cuando está haciendo lo último, también decide poner en su mente, en su pensamiento,
a decir, haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, y ahora estamos explicando del hombre, el hombre en la tierra. Entonces, nos vamos a Génesis, ahí mismo, Génesis 1, 26 y 27. Es hermosa la palabra de Dios. La palabra de Dios nos saca hacia la verdad. Nos da la sabiduría, el entendimiento y nos da la oportunidad de conocer quién es nuestro Dios. En el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vemos que Dios es el creador del ser humano, pero también el ser humano ahora tiene por consiguiente la potestad de tener a su cargo o como señorear a las aves, a los reptiles. Dice aquí, las bestias, y todo ahora tiene autoridad el hombre que hizo Dios. Ese hombre se llama Adán. Lo vamos a ver en el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí está confirmando ya que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Ahora incluye, ya va y dice, varón y hembra. Él es también el creador de la mujer, Eva. Ahora sabemos que Dios no nomás tiene los cielos hechos, sino también la tierra y al hombre y a la mujer, quienes van a señorear la tierra. Entonces les puso Dios como creadores también de multiplicarse en la tierra. Más adelante explica, dice, y Dios los bendijo, quiere decir que los casó. Y luego dice, fructificad y llenad la tierra. Eso quiere decir que formó el matrimonio como hoy los matrimonios se enfocan a tener un matrimonio y tener una familia. ¿Quién es nuestro creador? Dios. ¿Quién es nuestro salvador? Es Cristo, lo veremos más adelantito. Ahora estamos viendo cómo Dios en su creación también hay ciertas cosas que pasan, ciertas cosas que Dios lo hizo con una emoción, podrá ser, con una seguridad de ver su creación tan hermosa, porque lo que hizo en la tierra, lo más hermoso es al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Pero ahora vamos a ver por qué hay dudas en que cuál es su Dios, o por qué Dios es así, o dónde está su Dios, o algunas preguntas que nos han hecho. Génesis 3, 17. Ahora viene algo que Dios les puso como un mandamiento
algo que mandó Él, algo que nomás fue un mandamiento, pues que tenías que ser muy respetuoso. Y dice Génesis 3:17, y el hombre dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está aquí diciendo, explicándonos o explicando la Biblia a nosotros, a cada uno que tenemos que leer y enfocar. Y al hombre dijo, ¿por qué al hombre? Porque es el hombre el responsable desde el principio. Cuando Dios hizo al hombre es porque Él iba a representar su reino aquí en la tierra, teniendo toda la potestad, teniendo los dominios y señoreando a los animales y a lo que había hecho Dios. Pero ahora algo pasó en sus trayectorias de vida y Dios está yendo a la presencia de su creación. Y es lo que está diciendo, al hombre dijo, porque Él es el responsable, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y hay veces que nosotros como que queremos culpar a la mujer, porque Adán había dicho a Dios, la mujer que me diste me dio del fruto que era prohibido para comerlo, o que es prohibido para comerlo. Como que está señalando. En la actualidad también nosotros queremos cargar alguna consecuencia a otra persona. Pero no es así. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Quiere decir que hiciste más caso a la voz de tu mujer que a mi mandamiento. Yo te dejé un mandamiento a que se cumpliera. Y ahora te olvidaste de mi mandamiento y estás escuchando la voz de tu mujer. Por algo le está diciendo el Señor. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea que ni porque trajera la mujer esa fruta, ni porque trajera que estuviera sabrosa, tenía que comerlo Adán. Porque él es el responsable de lo que fuera a pasar en las consecuencias de la humanidad. Triste la respuesta o triste la consecuencia de lo que viene más adelante, diciéndole, dice aquí, no comerás de él, te dije. Ahora maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién fue el responsable? El hombre. A fin de cuentas, la mujer fue el instrumento que usó Satanás como la parte débil del ser humano. Habla con Eva, la convence, cree que va a quedar bien con su esposo, y su esposo come el fruto del cual Dios le había dicho, no comerás, porque de cierto morirás. Pero había un engaño de un tercer ser que estaba aquí en el mundo, el engañador, lo que le dice la Biblia, la serpiente astuta. En la actualidad de nuestros tiempos existe lo mismo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, queremos hacer nuestro cambio y nuestra fe en Dios. Existen los dardos de Satanás. Cambia nuestra mentalidad
y queremos hacer la desobediencia de lo que ya sabemos. Pero no es así. Hay muchos que nos dicen, ¿por qué cambiaste? ¿No es el mismo Dios el que nosotros conocemos y también queremos y creemos en Él? Si es el mismo, entonces, ¿cuál es su Dios? O sea, ¿cómo le nombran? Bueno, en la Biblia sabemos que Jehová Dios de los ejércitos es el que hizo los cielos y la tierra. Pero ahora, por las dudas que hay en la gente que no conoce la palabra y que no conocen de Dios, está influyendo a que nosotros tenemos otro Dios. No es otro Dios. Simplemente lo que pasa es que ahora leemos lo que Dios dice, lo que Dios nos advierte, así como Adán le advirtió, pero desobedeció. Y tal vez usted conozca que existe Dios y que Dios es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador del ser humano, que es un Dios de amor y un Dios bueno, pero no estamos en obediencia. Triste la historia, porque cuando dice aquí que dice, no comerás de él, dice ahora, maldita será la tierra por tu causa. Eso es triste saber. Que por el error de un hombre o del ser humano va y se concentra a hacer el pecado. Se concentra en hacer la desobediencia. Se concentra en los apetitos de la carne, en la vanidad de la vida. Lo que mira a nuestros ojos quiere desearlo, quiere tenerlo y actúa sagazmente para obtenerlo. Pero son apetitos de la carne. Ahora, conocemos a Dios. ¿Quién es Dios? La Escritura nos dice que Dios es espíritu. Dios es luz. Es luz para los que estamos viviendo en tinieblas. Tenemos que salir de las tinieblas, del engaño que existe en el mundo, que prácticamente que cuando cometemos un pecado nos queremos esconder. O cuando queremos cometer un pecado, buscamos la oscuridad. Pero la palabra de Dios nos da luz a decir, eso no lo debo de hacer porque eso no le agrada a Dios. Consecuencias puede pasar en mi vida y en la vida de otra persona. A eso no le agrada a Dios, no voy a mancharme ni tampoco voy a manchar la persona que está enseguida. No voy a manchar su vida. Eso tenemos que meterlo en nuestra cabeza como conocimiento, como un mandamiento principal. Estar en obediencia. ¿Qué es el pecado más grave que desvió la humanidad hacia el pecado? La desobediencia. Por eso hay un manual de la vida, de nuestra vida, hay un manual en nuestro alcance que se llama la Biblia. ¿Quién es nuestro Dios? Es nuestro Creador y ahora es nuestro Salvador. Porque nos está advirtiendo que por el pecado estamos extraviados, estamos perdidos. En la lectura te vas a encontrar, que cuando cometieron el pecado, el error de la desobediencia, dice la Escritura que Dios los sacó del jardín del Edén y los echó fuera. Y prácticamente vivimos
todo ese tiempo, toda la edad adámica y aún después, la palabra de Dios dice que no encontraba ni siquiera uno. Todos estábamos en pecado. Vino entonces Jesús. ¿Cuál es la creación más hermosa que preparó Dios desde el principio? Ahora la creación nueva y la creación espiritual para los que se arrepienten está Jesucristo, nuestro Señor. Viene Jesucristo también a través del poder de Dios. Dios mismo manda a su Espíritu Santo para con María. Su Espíritu Santo viene a dar vida a un ser nuevo, pero viene del Padre. A través del poder de su Espíritu Santo nace un nuevo ser de salvación. Y ese nombre de salvación es Cristo Jesús. Habla la Biblia desde el Antiguo Testamento, en Isaías, en Ezequiel, y todos los profetas hablan de el Mesías, que es Jehová de los ejércitos. Habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Habla de Jesús. Pero nos da a entender y nos da la palabra correcta. Cristo es el Hijo de Dios para salvación de la humanidad. Quiero llevarlos un poco de donde la palabra de Dios nos es anunciada. Miqueas, en el libro de Miqueas 4:1. Dice aquí en el libro de Miqueas 4:1: acontecerá en los tiempos postreros, tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Acontecerá, o sea, vendrá. En los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. ¿A qué se refiere que el monte de la casa de Jehová? Por lo regular nosotros pensamos en una montaña, tal vez en un cerro, tal vez en algo que hace loma, y más o menos podría ser eso. Tuve la oportunidad de conocer Jerusalén, no es muy alto, conforme la zona que tenemos en Cuetzala, no es muy alto el monte que está allá, pero se está refiriendo a lo alto de la importancia que tenía esa ciudad, porque ahí es el lugar donde iba a estar Jesús, en los lugares santos. Posteriormente, dice, por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. En la actualidad lo que vemos, porque en los postreros tiempos que hablaron Miqueas, son los tiempos de Cristo, y estamos viviendo todavía en la era cristiana. Ahora vemos que Jerusalén y el pueblo de Israel, o sea, el país de Israel, son muy visitados, tal vez de religiosos. Pero algunos lo visitamos porque creemos que Dios puso ahí sus pies, su mirada con el pueblo de Israel.
Y habla de montes porque habla de montañas o de multitudes, montañas de gentes o multitudes de gentes. O países, tal vez las iglesias hoy que acuden a esos lugares para conocer a Jerusalén. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de lo cual Dios en cada promesa que hace, su creación va estableciéndose por tiempos. Es momento de comenzar de nuevo para los que no conocemos a Dios. Lo conocemos de nombre, por oírlo. Hay un Dios, sí, y aún tememos a Dios a que nos vea en el pecado. Pero desobedecemos en las cosas que sabemos como principales. Nuestros padres tal vez nos puedan decir, no lo hagas porque Dios se enoja. No lo hagas porque Dios no le agrada. Pero cuando creemos que Dios no nos ve, cuando que creemos que Dios no son nuestros papás, comenzamos a desviarnos a los consejos del mundo. Cuando somos pequeños y comenzamos a hablar, parece que hay algo muy suave que nos empiezan a decir, di papá, ese es papá, mamá, y todo va sanamente una criatura cuando comienza a caminar en la verdad. El problema está cuando hay alguien fuera de la familia o en la familia que no está en lo correcto y comienza a enseñarle alguna grosería. Y ya el niño ya habla, mira cómo habla. Ya dice palabras y hasta groserías dice. Un error del ser humano. Cometemos errores con nuestros hijos pequeños y seguimos en nuestra creencia, entre comillas, que estamos guiando a nuestros hijos a algo que es de Dios. Pero mentira. Cuando se nos sale de nuestra boca o cuando sale de la boca de alguien groseramente, el niño está aprendiendo de aquellos que están ahí, que no tienen temor de Dios, porque no conocen el amor de Dios o no conocen las consecuencias cuando hay una desobediencia ante Dios. ¿Sabes a dónde está conduciendo tus hijos? ¿Sabes a dónde estás conduciendo un familiar que es pequeño? ¿Sabes el daño que estás cometiendo con esas criaturas? ¿Quién es Dios? Podemos decir que no nos ve, no está presente, y el niño crece en ese mundo. Pero si el niño comienza a conocer a sus padres o a sus mayores, a conocer lo que es el temor de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es sus mandamientos de Dios, entonces el niño comienza a caminar por el camino correcto. Porque se va a enfrentar más adelante con un mundo equivocado, con un mundo engañado, con un mundo lleno de mentiras. Y como lobos rapaces, se tiene que ir defendiendo, por lo tanto tiene que ir aprendiendo. Pero necesitamos a Dios, los que vamos a darle un consejo o guiar a los pequeñines o a nuestros hijos. Los tiempos postreros habla también ahora, segunda de Timoteo. Les invito a que apunten o lo graben, no sé, como si no está
en sus manos una libretita, un apunte. Sería bueno que si tienes una grabadora, algo que puedas tener, lo vuelvas a repetir para que veas con calma los textos que ahora compartimos. Amén. Dice 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos que preparar a nuestros hijos, así como hoy nos estamos preparando nosotros los grandes, porque en verdad todos necesitamos a Dios, de todas las edades, de todos los colores, de todos los pobres, los ricos. Necesitamos a Dios, porque vienen tiempos peligrosos, dice. Lo volvemos a repetir, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Necesitamos a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la creación. Nuestro Dios, el Creador. Porque hay otro que no es creador, solamente destruye, engaña y mata. Ese no es Dios. Ese es un engañador, un destructor. Destruye las cosas buenas que Dios pone en nuestras vidas. Uno que trata de matarnos antes de los tiempos de Dios con nosotros para caer en sus garras, para que nosotros seamos parte de Él. Pero tenemos que conocer y poner atención, como en ese versículo, que vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y cada día, si nosotros vemos los cambios y los peligros que hay en las ciudades grandes, en las ciudades medianas y en las ciudades pequeñas como esta, hay tiempos peligrosos. ¿Cómo debemos de advertir a nuestros hijos? ¿Cómo debemos de instruir a nuestras nuevas generaciones? Comenzando a saber quién es Dios y por quién estamos guiados para llegar a Dios. Es Cristo Jesús. Mismo Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Excelente camino, excelente oportunidad cuando nos dice en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Esa es la gran oportunidad que tenemos. Está Juan bautizando también. Y Juan también dice lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba llegando en esa fila que venían para bautizarse y decía él, aquel que yo les anuncié viene entre ustedes que aún yo no tengo el honor de poderle desatar sus correas de sus sandalias. Él venía en la fila, humildemente. Él es nuestro Salvador. Y cuando Él también toma su ministerio, también lo dice, como dijimos en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos ahí la oportunidad, porque la palabra arrepentíos quiere decir, ya no hagas eso. Eso es vanidad, eso es vano. Ya no lo hagas. Date la oportunidad de entrar al reino de Dios. Eso es lo que está queriendo decir Jesús.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos está invitando a que entremos al reino de su Padre a través de Él. Él nos enseña cómo llegar a Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. No hay otro mediador. Vuelvo a repetir, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Estas palabras tenemos que llevarlas muy dentro de nosotros para prepararnos para los tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos postreros? Son estos, los que estamos viviendo hoy. Y los que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Será peor. Y vendrán cosas peores. Tenemos que prepararnos, saber cómo Dios es el que nos da la oportunidad de entrar a su reino, pero conociendo su palabra. Conociendo su palabra desde un principio, Génesis 1. Y enseguida lo que ya venimos compartiendo hasta estos versículos. Tenemos que estar preparados. Hay mucho que leer en medio de la Biblia y lo tenemos que saber, pero también tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Vivir la palabra es parte de vivir nuestra vida y llevar el mensaje a los que vienen, llevar el mensaje a los que no conocen de la palabra de Dios. Y este es el momento en que también yo tomo la oportunidad de llegar a sus hogares, de llegar a los oídos, de llegar a aquellos que necesitan un aliento de sobrevivir a lo peligroso que vienen los tiempos. Cuando son catástrofes naturales por la bondad de Dios, o sea, porque así lo permite Dios en los tiempos catastróficos naturales. Pero hay una palabra que dice, y verás caer 1000 a tu izquierda y 100,000 a tu diestra o a tu derecha, y a ti no te pasará. Es una promesa que yo lo creo también. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer este mensaje también que nos da Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice ahora, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Así es que debemos de profetizarla. Otra vez, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Debe ser publicada. Por eso, hoy, este día, nuestro mensaje es para que conozcan la voluntad de Dios. Conozcan cómo es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, pero también hacer la voluntad de Dios, sino para que lo conocemos. Necesitamos leer, necesitamos ir a los versículos, necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento en estas palabras que tenemos que tener en los tiempos peligrosos, que ya es en la actualidad. Los tiempos postreros que decía anteriormente, Miqueas, son estos tiempos. Tenemos que conocer de la palabra de Dios y defendernos
con aquello que viene peligrosamente para nuestras vidas. Pablo nos da una explicación. Vamos a ir a verla. El apóstol Pablo también fue tomado del mundo incrédulo, a pesar de que él conocía la Escritura, las leyes. Él estaba en una duda tremenda porque no abría su entendimiento. Tampoco quería obedecer y no había aquel espíritu que le abriera el entendimiento para entender que Jesús era el Salvador. Y él perseguía a los cristianos, a los creyentes cristianos. Y donde los encontraba, los agarraba y los arrastraba y los llevaba para con los judíos, para con los fariseos, para ser justiciados, porque querían acabar con la era cristiana. Y ahora Pablo está dando una explicación después de que fue transformado también a una criatura nueva en Cristo. Nadie podía con Pablo. Él conocía las leyes. Él era un comandante. Él tenía su puesto de un comandante, de lo cual él estaba haciendo las cosas según como le agradaban a Dios, pero ignoraba que Cristo era Dios. Es algo hermoso porque cuando mismo en ese día que es tomada otra vez un mandato donde va él por más cristianos, Cristo mismo personalmente en su luz lo encuentra a Pablo. Tiene un encuentro ahora llamado Saulo. Saulo es, antes de Pablo, es la misma persona. Ahora tiene un encuentro con Jesús directamente. Y Saulo, ahora, enseguida llamado Pablo, es alcanzado por esa luz, transformado en una criatura nueva, para hacer la voluntad del Padre. Eso es hermoso saberlo. Gálatas 4. Vamos a ir a Gálatas 4. Y creo que con eso vamos a terminar. Cristo vive, Santo Dios. Gálatas 4, vamos a leer del 4 al 9. Si usted tiene tiempo de apuntarlo. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 al 9. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto me alegra a mí y le doy gracias a Dios, porque su mismo espíritu me encontró a mí. Su mismo espíritu tuvo un encuentro con Él, directamente con Él. Dice el 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, así como yo. Estamos en los rudimentos del mundo, allá en el desastre, en el desorden. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, porque aquí está escrito,
Espíritu con mayúscula, y cuando es con mayúscula se trata del Espíritu Santo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, alabado sea el Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ese es algo hermoso, hermano. Porque lo dice muy claro, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo del mundo, sino que ahora eres salvo, porque Dios mandó a su Hijo para salvación. Y nuestro Señor Jesucristo llega a la cruz para salvación de quienes creen en Él. Dice el 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Claritamente lo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora estamos guiados por Jesucristo. Volvemos a repetir aquello que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, ¿verdad? Ya lo conocimos desde el principio. ¿Quién es Dios? ¿O cuál es su Dios? Pues es el Dios de la creación, del universo y de la tierra, de los cielos y de la tierra. Completamos el 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Eso me gusta a mí. ¿Por qué conocidos por Dios? Porque ha cambiado mi corazón. Ahora Dios me conoce también a mí. Es maravilloso. Primero traté de buscar quién era Dios. Y Dios me da la respuesta de una forma y de otra, por su amor, por su misericordia. Me enseña quién es Él. Me dice en Salmos 27:10, me dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo soy tu Padre. Oh Dios, qué aliento. Cuando yo supe eso, con todo mi amor lo recibí desde ese momento. Dije: tú eres mi Padre, es cierto, porque tú me has traído desde pequeñito. Y tu palabra dice que me conoce desde antes que yo naciera o fuera formado en el vientre de mi madre. Él me alcanza y me dice estas palabras. Y entonces yo me siento de veras el más pecador del mundo. Porque tengo cierta edad. Y entonces yo pienso: ¿cómo es que Dios puso su mirada en mí? ¿Cómo es que oigo y escucho y veo su palabra para convencerme de que Él es mi Padre? Verdaderamente ahora tengo un Padre poderoso, grande, misericordioso. También me dice que es celoso. Celoso es Dios. Por eso dice ahora: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Otra vez al mundo? ¿Al pecado? A estar esclavizados ahí, porque el pecado, el que comete pecado, también está provocando a que la muerte lo ronde cerca de él. El pago del pecado es la muerte.
Dice, ¿cómo es posible que de nuevo a los débiles tengas que ir? A los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar otra vez. Ya no. Eso trae consecuencias. Trae consecuencias en mi vida y trae consecuencias en mi familia y trae consecuencias en los hijos y los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. No voy a esclavizarme otra vez hacia el mundo. Del mundo fui rescatado. Y en el mundo vivo, pero ahora mi camino es al reino de Dios, en el cual Jesús me está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora conozco bien a Dios. Ahora sé quién es Dios. Y de la misma manera hoy te invito a que conozcas a Dios. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y a quién mandó? ¿Y a quién vamos en los finales de los tiempos? Y solamente es a través de Jesucristo. No hay otro. Dios te bendiga. Que este mensaje sea de aliento, de paz y tranquilidad en tu familia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Buenas tardes. Aquí hablando Jacob Carter, de aquí, Quetzalén, y también estamos en Ayotosco. Quiero comenzar estos compartimientos, textos. Primero, dándonos gracias a Dios por sus maravillas. Es siempre importante dar gracias a Dios, porque realmente cualquier provecho, cualquier beneficio, progreso que hagamos en esta vida es por la misericordia de Dios, porque Jesús fue muerto y está vivo otra vez. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, por darnos acceso a ti, por darnos una manera de ser verdaderos hijos de ti, que nos adopta. Sigues ayudándonos, por favor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para escucharte, creerte y recibirte como Padre, recibir Jesús como nuestro Rey, nuestro amador, nuestro amigo. Gracias por tu verdad. Que seas nuestro Señor, que seamos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche quiero empezar a compartir con ustedes un verso de la Biblia, de la Escritura, una carta de primero de San Juan. El hermano Juan, el apóstol, tiene 3 cartas aparte del Evangelio de San Juan que él escribió. Vamos a leer en su primero. El parte 4, el verso 7, vamos a leer. Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en el lugar por el precio de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Aquí nos está hablando del amor. Nosotros creciendo de chicos fuimos enseñados de un tipo de amor que nos causa pensar que es puro, que de romance, de amor que gente se emociona, se levanta de pasión y que solamente aguanta mientras que dura el romance, mientras que dura la pasión. Y cuando se acaba la pasión, cuando se acaban los intereses, cuando se acaban las relaciones íntimas, ya se acabó el amor. Y luego se falla, alguien se traiciona, ya se fastidian de unos a otros, las parejas o buscan otros lados o buscan ya infieles, ya después de infieles se divorcian, se salen, ya empiezan a entristecerse, enojarse con rencores, los hijos dañados, ya a veces uno se mete más en los vicios de tal vez borrachera, o si tal vez no era borracho antes, ya empieza a borrachera, drogas, enojones, lleno de rencor, miserables, que ya piensa que el amor no es verdadero, que es un falso esperanza de jóvenes. Pero aquí habla de un amor que suena demasiado bien creerlo, pero es la verdad. Un amor verdadero que viene de Dios, que es Dios, dice. Amor verdadero es Dios. Dios es el principio, el autor de amor verdadero. Aquí en el mundo, el sistema del mundo, las enseñanzas de la calle son amor nomás, son teorías, emoción nomás, que nomás puros sentimientos del cuerpo que luego pasa. Y uno puede pensar, pues sí, como una mujer ama a sus niños o de amigos que son juntos por mucho tiempo, y sí, ese amor es cierto, pero no es perfecto. Aunque uno tal vez sí tiene amor o una querer, afección por sus hijos, entre mamá y papá, papá o mamá con sus hijos o entre amigos, a veces no podemos encontrar la manera como uno puede amarnos más. A veces realizamos las fallas que hemos hecho con nuestros amigos, nuestros familiares, y siempre buscamos cómo empezar. A veces no sabemos cómo poder amar mejor. A veces no entendemos cómo perdonar cuando somos traicionados por ellos. Y hay unos casos verdaderos que hasta que a veces las mamás o los papás o los hijos ya, aunque alguna vez mostraban afecto entre ellos, pero ya parece que ya se acabó, ya hay puro pleito, ya odian, ya ni piensen en unos a otros, prefieren en su propio camino, aunque tal vez quisiera salir, no pueden, no encuentran la manera cómo, y mejor sus propios placeres, su propio rencor, su propio vicio, porque no saben cómo cambiar, cómo ser cambiados. Dios nos quiere reconocer, nos quiere enseñar, dirigir a su amor verdadero, que es más que solamente puro pasiones y emociones y sentimientos, pasando de jóvenes. Es algo real, es más que emociones, es un fruto, es un espíritu, es una cosa vivo que no podemos comprender cómo es de algo que solo Dios lo hace perfecto, que nos ayuda cuando nosotros escogemos escuchar la voz de Dios, dejar Dios ser nuestro papá, nuestro padre, que nos adopta, que nos
toque el corazón, el espíritu, el nosotros interior, que Él quiere poner en nosotros. Si dejamos que Él trabaja, que reconocemos el Hijo de Dios, el único Hijo que no nació por medio de maneras naturales entre hombre y mujer, pero fue nacido por milagro del Espíritu Santo. Fue una palabra, fue el verbo, la palabra de Dios desde el principio, pero luego Él mismo vino a morar entre su propia creación por medio del milagro. Una palabra, la mera palabra vivo se hizo hombre, dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, habla de eso, de cómo Dios, su palabra, se hizo hombre. Es un misterio como que Dios, un creador, puede ser su propia creación, como un creador se hace su propia imagen, como nosotros cuando construimos casas no podemos convertirnos en casas. Si hacemos figuras de lodo, no podemos convertirnos en esas figuras de lodo tampoco. Pero Dios nos hizo y se puso con nosotros, se metió con nosotros, para que Él puede mostrarnos un mejor amor, el perfecto amor de Él, que es sin entendimiento. No podemos entender las profundidades del amor verdadero, que es más que una filosofía o sentimiento o emoción, es algo real, que no hay suficientes palabras para describirlo. Puedes llenar libros y libros de amor verdadero y no vas a llegar al fin. No vas a saber qué más, porque no hay simplemente una palabra. Es solo una cosa que solamente puedes experimentar y tener y mostrar a los demás. Y hasta puedes empezar a amar a tus enemigos, perdonar a tus enemigos. Para ¿qué tal si se convirtiesen en amigos o hermanos por medio de Dios? Juntos, ni cuándo vamos a perdonar a un amigo o mostrarle algún tipo de amor. Especialmente si te ha hecho mucho daño. Y menos si antes fueron amigos y te traicionaron y se hizo tu enemigo. Hace más difícil, ¿verdad? Pero nosotros, los hombres, su creación, hicimos eso con Dios. Fuimos rebeldes, fuimos buscando nuestros propios caminos. Lo más que pusimos religiosos, lo más que decimos que ya queremos Dios, lo más que pusimos ya puro, lo contaminamos con las costumbres de nuestros vicios. Lo convertimos en pura religión, en puro teorías, en pura educación, en negocio. Y ya perdimos la realidad que es Dios, que es más que un sentimiento, más de una fuerza interior. Es alguien real, es más real que cualquier que nosotros, aunque no lo vemos. Ahorita no lo vemos, pero un día sí vamos a estar en su mera presencia. Y Dios desea que estemos ahí con alegría, con gozo, que un sentimiento de por fin estamos con nuestro Creador, con mi Padre. Él es un Dios perfecto, Él es un Dios justo, un Dios santo, que no hay ninguno como Él. No va a dejar el pecado, el maldad, la transgresión morar con Él. Pero Él nos hizo manera de salir y ya no ser así, librarnos de la corrupción que fuimos dados en los tiempos de Adán, cuando, como predicó el hermano antes, hermano Ramón, explicó un poco de eso. Dios nos hizo bueno, Dios nos hizo perfecto, justo. Tuvimos una relación con Dios tan verdadero, tan real, que hasta pudieron escuchar, pudieron sentirlo, hablaron con Él, cada, al mero Dios poderoso. Y Dios quiere devolvernos a esta relación, hasta una nueva, más buena, porque luego vamos a estar con Él para siempre, vamos a estar sin enemigos para engañarnos, para ser
alegre, vamos a conocer gozo y podemos empezarlo ahora, no tenemos que esperar hasta los cielos. Podemos empezar a experimentarlo hoy, en el día de hoy. Podemos, es posible, no es imposible, aunque sí lo parece que la humanidad se solo convierte más y más mal y todos, he visto en muchas partes que ya todo está diciendo que pues ni están esperando que Dios muestre tanto algún tipo de favor porque ya todos están haciendo mal, por eso no llueve, por eso están cambiando los tiempos, hay muchos homicidios, mucha derrumbe, mucho desastre, mucha enfermedad pasando el día de hoy. Entonces ya ni merecemos el misericordia de Dios porque ya todos somos malos. Y pensamos que no hay escape de ser malos, de solo hacer maldad, destruir nosotros mismos. Hasta los científicos del mundo están diciendo que un día la tierra va a acabar porque por varias razones. Y que no hay salida, pero sí hay una salida. Si tratamos de hacer las cosas solos, sí vamos a seguir nomás sufriendo más. Pero si reconocemos, arrepentimos, humillamos que éramos siendo engañados y reconocemos que el Padre es verdadero y que Él hay acceso. Por medio de Jesús, es por Jesús. Jesús quiere ser tu mediador, tu sacerdote, tu Padre. Y es el único que merece ser el único. Porque es el único que tenía el poder para salvarnos y nos importó suficiente que Él lo hizo. El amor de Dios es verdadero. Es algo que solamente podemos tener cuando tenemos a Él en nosotros. Antes de Él sí nos empieza a trabajar, nos empieza a mostrar y sentir que nos hacemos falta y empezar a ponerlo en nosotros. Y ya cuando llegamos a dejarlo ser nuestro Señor, es cuando más empieza a pasar, a crecer este amor. Cuando dejamos que Él nos llene con su Espíritu Santo, es aún más. Vamos conectados a Él, somos como Cristo usa el ejemplo de como Él es el tronco y nosotros los ramitas conectados al tronco. Mientras que los ramas siguen conectados a su tronco, no tiene que esforzarse, no tiene que preocuparse de quién es, nomás va a estar dando su fruto. Va a recibir su fuerza, su energía, la sangre, para que pueda seguir dando su fruto. Así Dios quiere hacer con nosotros, contigo Dios lo quiere hacer. No importa quién eres, si eres rico, si eres pobre, de la calle, borracho, drogadicto, menospreciado de otros, religioso, con mucho dinero, es igual. Es igual. Dios te quiere. Dios te quiere mostrar cosas que nunca pensarías fue posible. Quiere mostrarte Él mismo. Él es el único que merece y tiene el valor de mostrar sí mismo para que podamos disfrutar de Él. Él lo puede respaldar. Para una persona no se cae bien a nadie cuando empieza a jactarse y mostrar cuál bueno, cuál grande, cuán fuerte Él es, porque ese orgullo no tiene la cosa a respaldar, que es bueno o perfecto, pero Dios sí. Dios sí. Podemos hablar con Él directamente. Tú puedes hablar con Él directamente porque Cristo está vivo
aunque fue muerto, tú puedes hablar con Él directamente. De lo que tiene en tu corazón, no tienes que estar repitiendo. Puedes hablarle a Él directamente, humildemente, puedes gritar a Él lo que quieres, lo que deseas, que quieres cambiar, que arrepintiendo, cambiando de donde estás, poniendo a ti mismo en sus manos, clamando a Jesús, que te lava con su sangre, que te hace vivo como Él está vivo. Él te va a escuchar y va a ayudarte con tu vicio, que sea. Y Él te puede dar sabiduría, entendimiento, el querer y luego la fuerza para empezar a poder decir no. Él puede quedar la cadena de tu vicio, ayudas a tener no. Y aunque tus amigos, que supuestamente eran tus amigos, tal vez te van a burlar, te vas a engañar, te van a decir que eres fresa, ya no estás hombre o qué. Te van a burlar, te van a hacer sentirte que tal vez no es mejor idea, porque no quieres perder tus supuestamente amigos. Pero ahí estaría Dios para ayudarte. Y tal vez después vas a poder ayudar a tus amigos. Ser hombre no es ver cuánto borracho puedes ser, cuántos pleitos puedes causar, cuántos matrimonios puedes quebrar. Ser hombre real es un hombre que se hace responsable, reconoce su error y va hacia su Padre, su Creador, dejarle ser su Padre, dejarle cambiarte, decirle la verdad que a veces duele, pero también sana, siente bonito y da fruto después. Después estamos agradecidos y nos quita la ceguedad de nuestros ojos para ver que realmente dónde fuimos, cuán mal fuimos y cuán realmente bueno es el Padre Celestial, que quiere ser tu Padre. Quiere ser tu Padre. Quiere llenarte con su Espíritu Santo. Que vives con su Hijo Jesucristo, para que juntos avancemos hacia Él, hasta el día cuando su reino va a ser el reino que en este mundo que va a estar renovada. La única manera de ser libre y luego tener fuerzas en medio de días difíciles es por medio de Jesús. Es la verdad. Así podemos ser amados. Así podemos ser nacidos de Dios. Dice Cristo, hablando cuando estuve aquí en la tierra, hablando un profesional de la religión de su tiempo, de los que eran las leyes y promesas de Dios, pero no le quisieron creer porque no fue como pensaron que debía ser. Pero uno les estaba siendo jalado y de noche fue a hablar con Jesús, preguntándole esas cosas, y Cristo le habló de cómo ser nacidos de nuevo. Y como Nicodemo preguntó, como cualquier de nosotros vamos a preguntar cuando escuchamos por la primera vez a alguien que viene diciendo, pues necesitas ser nacido de nuevo, y pues ¿cómo te hace eso? Uno se vuelve, ¿cómo voy a poder volver a vientre de mi mamá y nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? Así preguntó ese hombre que vino. Y se espantó, pues ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? Pues, y Cristo le explicó que es algo espiritual, no es físico, pero es tanto hasta que es más real que pasa físicamente. Cuando tú reconoces, seas responsable, te humillas, cuando nosotros humillamos y aceptamos a Cristo, que Él nos llena, es Él que nos hace, hay un cambio que pasa, inexplicable, que te hace como si que ya puedes ser alguien nuevo, ya no eres solamente un hombre mortal, que esclavizado a sus instintos, esclavizado a cómo sientes tu carne,
ni importa lo que quieran los demás, voy a hacer lo que va a sentir bien a mí. Ya nos da otra persona, ya somos dos personas. Y mira, como se hace eso, no sé, nadie sabe. Lo más teólogo profesional que sea, nada va a poner cómo es que podemos ser dos hombres, dos personas en uno, pero es la verdad. Puedes tener, y cuando somos nuevos, viviendo por medio de Cristo, espiritualmente, así vamos a poder empezar creciendo como alguien naturalmente crece de un niño a un hombre, y cuando uno sea hombre ya deje de ser, no puede ser igual como cuando fue un bebé, un niño, ya tiene que cambiar, trabajar para mantenerse. Los que no lo hacen ya terminan más hambrientos, más faltando algo, así más espiritualmente por medio de Dios. Lo más que quedamos en Él, que dejando que Él nos cuide, que alabamos a Él, que disfrutamos nuestro tiempo con Él, que dejamos que Él nos enseñe. Él nos va a ayudar a estar creciendo espiritualmente, nos da la fuerza y a dominar, resistir los instintos de la carne, de nuestro cuerpo mortal. Él va restaurándolo. Y a fin de cuentas, cuando ya llegue el tiempo que terminamos aquí en este mundo, en esta vida, ya va a salir el yo nuevo, que dice el Padre que somos, sus hijos amados, nuevos, y vamos a estar sin mancha y sin pecado, sin el querer pecar, porque ya el Padre, Cristo, su salvación, su relación con nosotros es nuestro tesoro. Él es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro templo, nuestro lugar. Podemos esconder y ser consolados, aunque todo alrededor está feísimo. Así podemos empezar a ser y seguir libres. No con una libertad que dice, pues, hagas lo que quieres, no importa qué pasa. Y he visto que eso solamente causa más caos. Si vives una vida de hacer lo que te quieres, no importa qué dice la gente, no, tú, aunque te está diciendo la verdad, tú hagas lo que quieres. Y así andas libres, libertad que nadie te puede decir la verdad. Cuando alguien nos trata de decir la verdad y nosotros queremos ofender y ya responder mal y criticar a ellos, ya no, tú me puedes mandar, no eres mi padre. ¿Quién eres tú para mandarme? Y a día de hoy ya más que nada, en Estados Unidos también, como México, todo el mundo es igual. Dicen que la libertad es hacer lo que quieres sin que alguien te ayude a saber la verdad. Y no más causa más caos, no más causa más daño a familiares. Hace caer tu libertad, convierte en esclavitud, en más vicio. Pero la libertad que Dios te da, ayuda a ver la realidad de los vicios, de los borracheras que te hacen sentir bien en un momento, pero te hace olvidar de las consecuencias después. La libertad de Dios nos hace libre para poder amar a Dios, para poder amar a nuestros familiares, amar a nosotros mismos, para que podamos amar a nuestros prójimos y aprender a amar a nuestros enemigos o nuestros amigos que se convirtieron en enemigos. Es posible. Por medio de Dios es posible. Ningún otro hombre nos va a poder ayudar. Nos pueden aconsejar, nos pueden animar, pero el poder, capacidad de escuchar, recibir y hacer, ese viene por la misericordia de Dios solamente. Así pasó en mi vida. Así pasó en mi vida de mi papá. Mi vida, yo andaba supuestamente
alguien que amaba a Cristo, empecé a predicar de su palabra y sí creí. Yo empecé a seguir a Cristo cuando fui chico, de como 5 años, 4 o 5 años más o menos, antes que vine aquí en México. Creciendo con mis papás ya seguían a Cristo, ya fuimos asistiendo a las reuniones, nuestro templo donde asistimos, ya fuimos para acá, mis papás que sintieron que quieren venir para acá, hace muchos años, para hablar la verdad a la gente aquí en México. Mi papá tenía un buen trabajo, mi mamá nos cuidaba bien y dejaron todo eso para venir acá, pues creían que Dios les quería ayudar a la gente aquí en México a conocer el Dios verdadero, el Cristo verdadero como Él es, no como otros nos representan. Y así crecí, empecé a crecer en esta familia, pero también me convertí, empezó a ser familiar, a acostumbrarme de más a lo que estuve, a los versículos, a las costumbres y tradiciones que tuvimos, y ya perdí mucho de la realidad, del poder, de lo que estuve predicando. Fui un religioso sin compasión nomás, que nomás fui a los cultos para cumplir, pero cuidado de los demás no tanto como quisiera. Y ya empecé a entrar, no fui un borracho, no fumé, no andaba con muchachas que no era mi esposo, pero sí tuve un vicio de nada más de andar viendo cosas que existen los jóvenes en el internet. Y empecé a ver que fue mal, yo sabía que fue mal y traté de buscar la manera de salir. Y no pude, nomás fue peor y peor. Y por un rato yo seguí tratando de luchar y perdiendo solito. No quería decir a nadie, no quería que nadie me descubre, me van a burlar, me van a rechazar. Dios tal vez ya menos, yo empecé a creer menos y menos que Dios ya me iba a perdonar, que no hubo cambio para mí. Ya estuve lleno de dudas, lleno de miedo, de espanto. Ya adentro había una guerra que no me dejaba en paz, desconfiados de todos. Fue feo, muy feo. No hay palabras de escribir cuán feo fue. Y el efecto es que todavía trato de tener en mi vida ahorita. La única manera que aquí estoy ya amando más, ya más libre, es por la misericordia de Dios. Que Dios me indicó a una persona para hablarme, preguntarme la verdad, y Dios me ayudó a ser honesto, reconocer lo que estuve haciendo, de lo que fue. Y Dios me ayudó y ha estado ayudándome, y hasta el día de hoy estoy libre, estoy más libre, siendo más libre, y es igual, puede ser igual para ti. Así puedes ser libre. Mi papá, antes que él siguió a Cristo, él nomás algún día cuando estaba solo andaba en los vicios, sin control, y luego estaba ya en los cultos, se disfrazaba para atraer pues a mi mamá. Así ya fue empezando a engañar a todos, hasta que a sí mismo pensaba que estaba bien, porque pues voy a los cultos, por lo menos toca en las alabanzas, toco en la banda, ya estoy bien. Pero un día Dios le tocó, Dios mismo le habló diciendo que era mal. Y desde aquel día mi papá reconoció que estaba mal, reconoció que era la voz de Dios, porque fui suficiente, y se arrepintió ahora. Es un gran hombre de Dios. Hemos pasado pleitos,
no es perfecto, pero ya es muy diferente de cuando yo fui chico, de hasta antes que nací. Y ya estamos casi como somos más que no solamente mi papá, que es casi como sus amigos también. Y podemos todos tener esto. Un amor de Dios sin comparación, creyendo de eso de sí mismo y luego compartiéndolo con los demás. Como una familia en su reino, un ejército. Y poco a poco Dios va por medio de nosotros, venciendo las obras del maldad, obras del diablo, las obras del pecado, y ya trayendo su reino dentro de nosotros, hasta el día que Cristo venga y Él vive entre nosotros y nosotros con Él. Con esas palabras yo les quiero animar a ustedes que conozcan, que sepan, reconocen que necesitas ayuda y dejar que Dios te ayude, creer y que tengas paciencia también. Sí va a pasar, sí, y Dios te puede mandar a alguien o Él mismo te escucha. No necesitas ir a una capilla, un templo para decirlo tú mismo en tu casa. Solo puedes hablar a Dios lo que quieres, hablarle honestamente de tu corazón, creyendo que aunque no lo ves, Él sí te escucha. Reconociendo dónde eres, ser responsable, decir que necesita ayuda, cámbiame, que Jesús sea mi Señor, que lávame, hazme vivo. Quiero ser tu hijo, seas mi Padre. Creo que estás vivo, que aunque eras muerto, que tú pagaste el precio, que fuiste a la cruz para que yo pueda ser vivo. Tú moriste para que yo pueda vivir y viviste otra vez para que podamos seguir con esta vida, ya no tener miedo de la muerte. Con eso te animo y te deseo la bendición, te deseo la prosperidad de Dios, que Dios te hace una nueva persona, que arregla tu familia, que te da ya no vicios de borrachera, ya no vicios de drogas, pero ya estás enviciado con Dios mismo. Que Él te llene, que Él sea tu placer, Él sea tu tesoro, como Él te tesora a ti. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pues muy buenas tardes a todos los que están en esta pantalla en este momento. Es una bendición